Hermanos, pues este día se festeja la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Y vamos a hablar sobre eso, pero yo le he puesto por título a esta plática, este sermón, reflexiones sobre la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Así es que le voy a pedir que tome su Biblia, la tenga a la mano, porque vamos a estar considerando algunas cosas. Para poder entender esto, para poder hablar de estas reflexiones, pues tuvimos que echar mano de lo que le llaman los evangelios sinópticos y también sobre Juan, que es una forma de ver las cosas totalmente diferente. Y de lo que hoy vamos a hablar viene en el libro de Zacarías, capítulo 9, verso 9. La Reina Valera 1960 dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. También la versión Dios habla hoy dice así: alégrate mucho, ciudad de Sión, canta de alegría, ciudad de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y victorioso, pero humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una burra. Amén. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Señor, toca nuestros corazones en esta hora. Hace más de 2000 años tú entraste triunfante como rey a la ciudad de Jerusalén, una ciudad emblemática hasta el día de hoy. Así es que en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos hables y nos toques. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Este pasaje bíblico que hemos leído de Zacarías capítulo 9, verso 9, el evangelio o el evangelista o el discípulo Mateo y Juan son los únicos que hacen referencia a esta profecía. Una profecía que fue dada muchísimos años antes de la venida de Cristo, aproximadamente 500 años antes. Esto significa que para lo que tiene que ver con las 69 semanas que Daniel habla, tenía que cumplirse con este cumplimiento de esta profecía acerca de Cristo Jesús, el que iba a entrar como el rey, el que iba a entrar como el Señor, pero no como los reyes del mundo, no como las eras o los reinados o los imperios que Daniel habla durante las 69 semanas, sino sencillamente como el humilde, el manso, no sentado en una cabalgadura de última potencia, sino sencillamente sobre un pollino, sobre un animal de carga, reflejando y entendiendo acerca del ministerio, la obra y de lo que Dios venía a implementar con que Jesucristo viniera a morir o a venir a entrar a Jerusalén como Rey y Señor. Mateo lo trata como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Mateo habla de él como el dueño de todo, el cual cuando escribe en el capítulo 27 al final, dice que
se postrará toda rodilla de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra. Para Mateo, el Rey de Reyes es importante, pero bien importante el cumplimiento de esta profecía, porque es las 69 semanas que Daniel estaba hablando. Este rey tenía que ser tratado como tal. Por eso es que marca, dice y lee la palabra del Señor, que fue recibido con mantas, con palmeras, con ramas. Donde él iba pasando, la multitud que se acercaba iba poniendo las ramas, las mantas. Porque así se recibía el rey, porque así tenía que recibirse al Rey de Reyes. Ese Rey de Reyes que manifestaba, que representaba el reinado de Dios, que representaba ese asteroide que venía para destruir los imperios que el hombre había fundado en la visión de el rey que habla Daniel. Viene y rompe y tumba esa figura, la cual estaba de diferentes metales y al final era hierro y barro. Allí se cumplía la promesa, esa promesa escrita muchísimos años antes de que vendría el rey, el Señor. Pero hablando de la entrada, es interesante que veamos el primer punto que debemos de reflexionar, y esta viene en el Evangelio según San Juan. Le voy a pedir por favor que me acompañe en el Evangelio según San Juan. Verso 12. Capítulo 12. Y vamos a ver del verso número 9. Ahí quédese. Juan habla de algo muy importante. ¿Usted recuerda acerca de María y Marta? ¿Sí? Había sucedido unos días antes el acontecimiento de María y Marta, donde Jesús aparentemente llega tarde, donde algunos le reclaman, algunos sabiendo el poderío, la autoridad, lo que Jesucristo representaba, una de ellas le dice: Señor, si tú hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Entonces, al ver esa actitud de ellos, de María y Marta y todo lo que le acompañaban allí, dice la Escritura que Jesús lloró al recordar a su amigo, a Lázaro. Y él pregunta: ¿dónde le pusieron? Y entonces le llevan allá donde está la tumba. Y Jesús mismo, anunciando de la obra de Dios o el poder de Dios, le grita a Lázaro: sal fuera. Y Lázaro no puede soportar la voz de autoridad de Dios mismo. Y entonces cada uno de sus órganos, cada una de las partes de su cuerpo, cada uno de los tendones, cada uno de sus huesos, su cerebro y todo aquello empezó a reconstituirse de lo que había empezado a degenerarse por la corrupción, por aquello que estaba ya muerto. Y entonces no soportó esa voz, y esa voz le hizo volver a la vida, y entonces Lázaro resucitó. Esto nos recuerda las promesas de Dios. Nos recuerda la promesa de Dios que el apóstol Pablo habla en el capítulo 15 de Primera de Corintios, y también nos habla en Tesalonicenses, que dice: no quiero que ignoren, hermanos, qué es lo que pasa con los muertos. Ustedes no deben de ser como esos que no tienen esperanza, sino que nosotros tenemos esperanza. Porque quiero que sepan que en un abrir y cerrar de ojos, cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego aquellos que vivamos seremos levantados juntamente con ellos y seremos arrebatados allá en las nubes. Así es que nos hace recordar
Este acontecimiento que sucedió unos días antes de la entrada de Jerusalén, la entrada del Rey de Reyes, del Señor de Señores, hizo un milagro poderoso, pero también habla y nos hace referencia a nosotros acerca de la promesa de Dios de ser arrebatados en las nubes. Y si Él físicamente allí pudo demostrar que lo que había pasado con Lázaro pudo ser restituido, para nosotros debe ser una evidencia completa y total, para que cuando venga ese momento, no importa que vivamos o muramos, sino que somos del Señor y tenemos que entender que en ese momento seremos arrebatados, y no importa dónde esté cada molécula o cada átomo de nuestro cuerpo, de lo que nosotros representamos, sino que seremos transformados también juntamente con aquellos que estén viviendo o que estemos viviendo, y entonces seremos llevados en las nubes. Pero yo quisiera que se centrara en la primera reflexión. Dijo un hermano, apenas va empezando. Este Lázaro venía con Jesús cuando entraba a Jerusalén. Así es que no solamente era el Jesús que había hecho muchos milagros, que había sanado al enfermo, que había libertado al cautivo. No solamente era el Jesús que se proclamaba Mesías, no solamente era el Jesús que se proclamaba Rey de Reyes, sino también venía Lázaro, el cual era testimonio de la obra de Dios hecha por medio de Jesucristo. Mire lo que dice aquí. Verso 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, o sea, Lázaro, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver ¿a quién? A Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron darle muerte también ¿a quién? A Lázaro. Querían matar el testimonio del poder de Dios. Aguas con los religiosos, hermanos. Yo puedo ser radical, yo puedo ser apasionado, pero no puedo ser extremista. El radical me lleva a darme todo por Dios. El apasionado me lleva a poner todo de mí por Dios. Pero el extremista es capaz de hacer cosas que no manda Dios, pero por tal de salirse con la suya. ¿Sí me están a entender? Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Es buena la religión, pero no ser religioso. Estos hombres habían querido matar no solamente a Jesús, sino a Lázaro. ¿Saben por qué? Porque Lázaro representaba el poder de Dios manifestado y respaldando al Cristo de la gloria. Así es que la primera reflexión que tenemos que entender de esta entrada de Jerusalén es que juntamente con nosotros debe venir nuestro testimonio vivo del poder de Dios en nuestra vida. Debe estar presente. Debe haber un antes y un después de mi vida. Debe haber algo progresivo en mí, que se vea claramente el poder de Dios manifestado en mi vida, yendo detrás de mí, depositando historia de Dios, del poder de Dios en mi vida. Cada error nuestro, cada malas intenciones y cada, ¿cómo le podría decir? Cada maldad de alguna persona que tenga a Cristo en el corazón o no, eso no ayuda. Eso no habla de la historia del poder de Dios en nuestras vidas. Eso habla de mi religiosidad en mi vida, que quiero que se haga las cosas a mi gusto, como yo quiero, como a mí me conviene. El testimonio de Dios es bien importante en nuestra vida. ¿Cuántos han sido sanos por Dios?
aquí. ¿Cuántas veces Dios no les ha proveído? ¿Cuántas veces Dios le ha usado a usted para glorificar su nombre? Eso es lo que debe marcar su vida. Eso es lo que debe venir como testimonio de su vida. Eso es lo que toma en cuenta Dios. Eso es lo que hace Dios para hacer resplandecer a sus hijos en medio de esta generación perversa, llena de oscuridad, lleno de situaciones que no muy agradables, pero sobre todo llenos de maldad. Y eso es lo que nos hace resplandecer. Hace días platicaba con una persona y me decía: pastor, lo que nosotros hacemos bien, se me hace que nadie lo ve. No, le digo, sí lo ve. Todos lo ven. Es más, le digo, hasta en el ámbito espiritual se nota. Porque un hijo de Dios, donde quiera que va, se ve diferente, aunque esté vistiendo la misma ropa. Porque un hijo de Dios, donde quiera que va, se comporta diferente, habla diferente, actúa diferente. Y eso se nota. Vamos a hablar visiblemente. Pero quiero decirte otra cosa. También espiritualmente, los demonios, las potestades, esos que andan por los aires, también lo ven y lo notan. Y dicen: aguas, ahí va este, que es santo, y no porque es perfecto, sino apartado de Dios o por Dios o para Dios. Y cuando nosotros pareciera que no es tomado en cuenta lo que nosotros hacemos o lo que nosotros estamos haciendo para Dios, quiero decirte que todo lo que está a nuestro alrededor se ve, lo ven y lo notan. Un día unas personas malintencionadas fueron y tomaron ropa de mía y de mi esposa para irnos a hacer brujerías. ¿Sí sabe usted eso, no? Que los brujos toman ropa de las personas, ¿no? Bueno, tomaron ropa. No sé qué tomarían, yo no extrañé nada, pero supimos porque se vinieron y se confesaron delante de nosotros y se arrepintieron y reconocieron. Ellos fueron con los brujos y dijeron: queremos hacerles estas maldades, y esta, y esta, y esta, y esta es su ropa. Nos platicó este muchacho que en cuanto vio la ropa, el brujo dijo: a ellos no les puedo hacer nada. Pero son personas comunes y corrientes como nosotros. No. Ellos tienen, no le dijo a Dios, le dijo a alguien poderosísimo, que no hay nada ni nadie que pueda hacerles algo. ¿Cómo lo supimos nosotros? Ese muchacho y su tío tenían una tienda enseguida donde nosotros vivíamos, y ahí íbamos y comprábamos nosotros y platicábamos con ellos y les hablábamos del evangelio y todo eso, ¿no? Y lo que hace un cristiano común y corriente, ¿verdad? Y pues nos llevábamos bien, nos reíamos y todo eso. Y un día yo llego a comprar algo y me ve y veo y noto que agacha la cabeza. ¿Estaré enojado o qué? Bueno, no. Fui a agarrar las cosas y vine y vi que estaba platicando y cobrándole a los demás. Y cuando yo llego delante de él, se pone en la misma posición, agacha la cabeza. Le digo: Armando, ¿qué te pasa? ¿Te ofendí o...? No, me dijo: pastor, le digo algo y no se enoja.
No, le digo, ¿por qué me tengo que enojar? Venga para acá, me dijo. Y me sacó de la tienda. ¿De veras no se va a enojar? No, no, no me voy a enojar. Mi tío y yo fuimos por la parte de atrás y le tomamos ropa de ustedes para ir a hacerle brujerías. Y ya me platicó todo eso. Y sabe, pastor, me dijo, mis respetos. Armando, este es el poder de Dios. De eso es lo que yo te estaba hablando. No soy yo. Sí, yo sé, pastor. Es lo que a usted le protege. Ahorita los dos son convertidos, ¿verdad? Uno de ellos es pastor. El tío es de pastor ahorita. El testimonio nos sigue, y aunque haya personas que quieran hacernos daño, no pueden hacerlo, porque aún se cumple la promesa o la profecía o la declaración que habla el Salmo 23, que dice que Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y es lo que les pasó a estos que querían destruir o matar a Lázaro y a matar a Jesús. Y dice, y parece que tiene más popular, y parece que es más popular esta persona. ¿Quiere verlo? Verso 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguimos nada. Mirad, el mundo se va tras él. Gracias. Bueno, ya tengo dos. Gracias por sus bondades, hermanos. El mundo se va tras de él. Hermanos, cuando nosotros practicamos el evangelio de Jesucristo y damos testimonio del poder de Dios en nuestra vida, las personas no pueden quedarse quietas. Hasta las personas que quieren hacernos daño notan la diferencia y se preguntan entre ellos, ¿qué es lo que está pasando en esta persona? Que es algo diferente, que le quiero hacer daño y no se puede. Es bien importante nuestro testimonio. Recuérdelo bien. Primera reflexión: guardemos y vivamos el poder de Dios con nuestro testimonio. Que cada día sea una historia del poder de Dios en nuestra vida. Las otras reflexiones vienen en el libro de Lucas. Marcos habla de esto, pero es más corto, más habla lo mismo de los demás, de los otros, así es que no vamos a hacer referencia a él. Pero Lucas extiende algo muy interesante acerca de la entrada triunfal de Jerusalén. Lucas lo trata como el Rey Salvador divino y humano. Capítulo 19 de Lucas, vamos a iniciar en el verso 28. Este sí lo vamos a leer. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así, porque el Señor lo necesita.
Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y allí a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y respondiendo le dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Esta es la segunda reflexión que tenemos nosotros que entender de la entrada a Jerusalén. Si nosotros callamos, hermanos, las piedras van a hablar. Y sería una vergüenza, como le fue vergüenza a aquel que iba arriba de un burro, y el burro se paró porque vio al ángel con la espada. ¿Cómo se llamaba este profeta? Balaam. Qué vergüenza para el profeta, que se la daba de dirigido por Dios, que se la daba de que Dios le hablaba, y un animal tuvo él que hablarle. Dios tuvo que permitir que ese burro hablara, para que le hablara al burro que llevaba arriba. Porque en este caso era más burro el que estaba arriba que el que iba caminando. Y entonces le previniera de lo que estaba enfrente. Nosotros tenemos que entender que hemos sido llamados para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Es por eso que cada uno de los evangelios habla acerca de ir y predicar el Evangelio. Mateo dice: id y hacer discípulos, ¿verdad? Y los otros dicen: id y predicar el Evangelio. Unos hablan de que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Mateo habla acerca de que los bauticemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que los discipulemos, que les enseñemos a que guarden todas esas cosas que yo os he mandado. La labor principal de la iglesia es el llevar el Evangelio, el discipular a otro, el enseñar a otro, el ir trayendo a otro, y principalmente preocuparse y cuidar a aquella persona al cual Dios ha puesto a nuestro cargo, para poder que se le transmita el Evangelio. Todas las personas que viven a nuestro alrededor, incluyendo nuestros familiares, necesitan de alguien que los enseñe a orar, que les enseñe cómo deben de vivir la vida, cómo el Evangelio de Cristo debe llegar a sus corazones. ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que solamente puede transformar y cambiar? Y solamente un discipulado, solamente cuando nosotros tomamos nuestra responsabilidad y vamos tras aquellas personas y le dedicamos tiempo y le dedicamos también recursos para poder que ellos puedan entender, comprender y se encuentren con la presencia de Dios y se encuentren con la salvación de Dios, y puedan ellos venir a los pies de Jesús. Yo no quiero ofenderte en esta hora, pero quiero decirte que si tú no estás predicándole a alguien, que si tú no estás discipulando a alguien, que si tú no estás enseñándole a alguien, quiero decirte que estás tú apenas en pininos. No te quiero decir que estás perdiendo tu tiempo, porque estás creciendo y estás edificándote, pero yo creo que habemos muchísimos aquí de los cuales es tiempo de que nosotros empecemos a hacer nuestra labor que nos corresponde. Qué vergüenza sería que las piedras tengan que hablar por nosotros, o al burro.
¿Cuántos de aquí tenemos más de 3 años de convertidos? Más de 3. Ok. Ahora menos de 3. Levante la mano. Menos de 3, nadie. Entonces para nosotros esto, hermanos. ¿Sí? Es para nosotros. Hablan del papá de Billy Graham, que estaba grave en el hospital. Estaba a punto de morir. Y este señor tenía tanta pasión por las almas que así, con el suero puesto y con todas las restricciones que le tenían, salió del hospital a hablarle a alguien de Cristo en la calle, con suero en la mano y todo. Y uno podría decir: oye, estás malito, hombre, ¿verdad? Porque algunos no vamos porque nos duele el piecito, la uña del dedo gordo, ¿verdad? Algunos no vamos porque hasta veces no es nada físico, sino estamos tan preocupados porque no hemos pagado la luz que nos estorba para eso, ¿verdad? Algunos estamos tan desvelados que mejor decimos: voy a echar un sueñito mejor, luego salgo, luego voy. Pero ese luego nunca llega. Hay sectas que no tienen nada de cristianas. Y no quiero decir nombres, ¿verdad? Porque no se trata de echarle tierra a nadie. Pero hay sectas, hay religiones, vamos a llamarle así, que nos están poniendo la muestra. Y esas son las piedras que están hablando por nosotros. Porque no los llevan a Cristo ni a la salvación. Los llevan a otros dioses. Y quiero decirles que hoy en día sí está pasando esto. Porque tú y yo estamos callando. Si tú eres de los que evangelizas, si tú eres de los que discipulas, si tú tienes a alguien que le estás llevando en Cristo, te felicito y estás en lo correcto y te invito a que sigas igual. Pero si tú no eres uno de esos, quiero invitarte a que reflexionemos en esta hora y la entrada triunfal en Cristo nos recuerde la gran responsabilidad que tenemos de la gran comisión y nosotros vayamos y prediquemos el evangelio. No lo dejemos pasar, porque sería muy triste que, aunque ya las piedras nos están hablando por medio de otras religiones, sucediera así algo sobrenatural como el burro o la burra de Balaam. Es terrible. A mí me ha pasado a veces. Hay veces que estoy en lugares por circunstancias o situaciones. Increíblemente el drogadicto, el borracho, el perdido empieza a decirle a la gente de Cristo. Y yo estoy callado, supuestamente respetando a los demás. Es por eso que cuando Pablo le escribe a Timoteo: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Porque tenemos que entender que nosotros somos la luz de este mundo y somos la sal de este mundo, y no hay otra luz ni hay otra sal para este mundo. Somos nosotros los únicos que podemos traer luz a este mundo por medio del evangelio de Cristo, y somos los únicos que le podemos dar sabor a este mundo. Sabes, la gente está desesperada, la gente está dolida, la gente está totalmente avasallada, destruida, porque le falta algo de sabor en su vida. Nosotros en capellanía tenemos un diplomado de capellanía y
Dios abrió puertas en el penal. Y estábamos compartiendo un testimonio de una persona. Es un interno, grandote, cuadrado, que cuando él va, los demás se hacen a un lado, que le tienen miedo. Violentísimo el amigo. Y llegó ahí y le dijo: hazte para allá, ¿no? Y estaba lejos y se salió corriendo. Y nosotros les ministramos, les predicamos la palabra. Él empezó a llevar lo que le llaman el libro morado, un instructivo de preguntas que va y busca en la Biblia y las responde, como un cuestionario, así más o menos. Pero nos dimos cuenta que le faltaba un pantalón. No tenía pantalón, le conseguimos uno, ¿verdad? Y se lo regalamos. ¿Y sabe qué hizo? Se puso a llorar. Un hombre violento, un hombre que todo mundo le tiene miedo, un hombre que está ahí por asesinato, ¿sí? Se puso a llorar y nos abrazó. ¿Y sabe qué nos dijo? Nunca nadie me había regalado nada. Cuando yo oí esa frase de ese hombre, disculpe, me quebré. Porque como a uno le ha ido más o menos bien en la fiesta, ¿verdad? Piensa que a todo mundo le ha ido más o menos bien en la fiesta. Y por eso a veces uno no tiene la visión, la capacidad para ver la necesidad de mucha gente. Y yo creo que es lo que nos pasa a nosotros, hermanos. Como Dios nos está bendiciendo, nos está ayudando, nos está proveyendo, pensamos que a todo mundo le sucede lo mismo. Pero quiero decirte aquí en el nombre del Señor que el diablo está destruyendo las generaciones, y el diablo está destruyendo esta sociedad, y el diablo está destruyendo a la ciudad entera. Y si nosotros pensamos que está yendo a los demás como a nosotros, pues entonces nunca vamos a tener la visión de ir y llevarle palabra, porque pensamos que está bien como estamos nosotros. Pues sí, con uno que otro problema, ¿verdad? Pero quiero decirte que la ciudad está muriendo. Hay personas como esta que nunca le han regalado nada. Y no estoy diciendo que vayas y regales cosas. Lo que estoy diciendo es de que tengamos la visión de ver la necesidad en la gente, porque muchísima gente está carente de una palmada en el hombro, de un me interesas, o te quiero, o te amo, aunque se lo digamos en el Señor, como aclaramos siempre nosotros, por si las moscas, ¿verdad? Hay gente que está hambrienta de una sonrisa. De una sonrisa. Aquí no estamos hablando de dinero, ni estamos de una sonrisa, hermano. Algo que Dios ha puesto en nuestro corazón y en nuestra vida para transmitir a los demás. Porque Dios ha puesto gozo en nuestro corazón. Dios ha puesto ríos de agua viva en nuestra vida para que nosotros podamos darle a los demás. Tú y yo somos personas de regocijo, que siempre nos estamos regocijando, contentos. No que no tenemos problemas, sí tenemos, pero estamos contentos. ¿Por qué? Porque nuestra alegría y nuestro gozo no es por las circunstancias que nos rodean, sino la relación que nosotros tenemos con Dios es la que nos trae la paz, el gozo y la alegría. Hermanos, no callemos. Prediquemos la palabra. Luego siguió relatando Lucas y dice, verso 41: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a los
a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Tercera reflexión. ¿Entiendes, comprendes que Dios te ha visitado en tu vida? Porque algunos vivimos como si nunca hubiésemos entendido que tenemos a Cristo en el corazón. Algunos vivimos tan superficialmente que no entendemos ni hemos entendido la visión o no hemos captado en entendimiento de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Entiendes que Dios te ha visitado? ¿O estás esperando cualquier pretexto para irte al mundo otra vez? ¿Estás esperando cualquier pretexto para regresarte otra vez? Para renegar en contra de Dios. Yo no sé si ustedes fueron, pero hace unos días estuvimos en una funeraria. Los hermanos desgarrados porque le mataron a su hijo. Pero hubo unas palabras de él que me hicieron entender esta frase. Y dijo: hemos sufrido mucho por esto. No entendemos esto. Nos duele mucho. Me dijo, me siento frustrado, me siento impotente, no puedo hacer nada, y mucho menos ponerme en contra de Dios. Y esa frase fue la que me impactó. Porque algunos nomás compran un casito de lotería y no sacan nada y reniegan en contra de Dios. Otros reniegan tan fácilmente por cualquier cosa. Porque no le salieron bien las cuentas. Porque no le cumplió el capricho número 324. ¿Verdad? Los 323 se los cumplió, pero el 324 no. Entonces ya me enojé con Dios. Este papá que le quitaron a su hijo entendió la soberanía y la visitación de Dios en su vida y en su familia. Y dijo igual que Job: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Platico esto porque los que somos padres, como dijeron allí, pues todas las pérdidas familiares tienen nombre, pero el que un padre y una madre pierdan un hijo no tiene nombre. Y a veces nosotros, hermanos, andamos por cualquier cosa. A ver, Dios, demuéstrame si no. Y nos volvemos altaneros, nos volvemos groseros con Dios. No entendemos su visitación. No la entendemos. Si tienes un problema, debes entender la visitación de Dios para agarrarte de Él. Y en medio de ese problema, Dios va a hacer resplandecer su rostro en medio de cualquier circunstancia que estés viviendo.
Pero si no reconoce la visitación de Él sobre tu vida y tu familia, entonces te vas a desesperar, entonces vas como dicen por allá, desgreñarte, entonces vas a renegar y vas a empezar a hacer un montón de cosas porque no has entendido que Dios ya puso sus ojos en ti y te está visitando en tu vida, en tu familia. Sí, tenemos hijos que no son cristianos, sí, cierto, pero tenemos que entender que ellos son parte de la promesa y tenemos que seguir orando y tenemos que seguirles diciendo, a pesar de que aparentemente no pase nada. A veces uno con los hijos rebeldes, a veces ora y dice, desespera uno y dice, Señor, te lo mando, te lo llevas. Pero no es así. Tenemos que entender lo que es Dios para nosotros. Y que no somos perfectos. Yo no soy perfecto, ni mi esposa es perfecta, ni mi hijo es perfecto. Pero hay una promesa, hay una visitación de Dios, hay un poder de Dios obrando, que está tardando, sí, pero todo dice la Escritura, a su tiempo llegará. Entonces tengo que entender yo que no debo desesperarme, o mejor dicho, no debo hacer a un lado o no entender que aún así está la visitación de Dios sobre mi vida. Algunos no entendemos esto, que a veces decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿No le ha tocado a usted? Y a veces nos ponemos en el plan de Jesucristo, ¿no? ¿Por qué me has desamparado? Queremos chantajear a Dios. Y es nosotros los que tenemos que entender que Él nos está visitando, que Él nos ha visitado en mi vida, en mi casa, en mi familia, y que debo permitir que esa visitación toque a los demás, y debo abrir espacios y debo convencer a aquel que no quiere nada con Dios, que de alguna forma se involucre, se meta, sea tocado por Dios, y entonces a su tiempo Dios llegará a su corazón y hará lo que se requiere hacer. Otro problema que a veces vemos nosotros es que queremos hacer a nuestros hijos a nuestra forma, a nuestros prejuicios, a nuestra manera de que creemos que así debe ser el Evangelio. Quiero decirte que el Evangelio trae libertad, no libertinaje, pero sí libertad. Debemos entender que tenemos nuevas generaciones diferentes y que ellos son apasionados por Dios, pero no quieren pasarse 10 horas orando como nosotros lo hacemos. ¿Cómo no, decir, hermano? Tenemos que entender que ellos son más libres que nosotros. Nosotros todavía, por ejemplo, yo traigo un montón yo fui católico. De ahí Dios me rescató y ya me perdonó, ¿no? Sí, amén. Pero traía un montón de moldes de la iglesia católica. ¿Usted conoce a personas que solamente asisten los domingos a la iglesia? Esa es una costumbre católica. Así es que debe erradicar eso. Véngase entre semana. ¿Sí? Venga entre semana. Si usted solamente acostumbra a venir los domingos, usted está haciendo lo mismo que hacer iglesia católica. ¿Ok? Yo me di cuenta porque yo lo hacía y me dije yo, no es posible esto. ¿verdad? Entonces tenemos que entender que las nuevas generaciones traen una fuerza, tienen una tecnología y algo diferente, ¿verdad? Pero que Cristo está en sus corazones, en sus vidas. Lo que tenemos que hacer nosotros es no apartarlos del mundo, sino que sepan vivir en el mundo sin contaminarse. ¿Me está entendiendo? Que sepan vivir en el mundo sin contaminarse. Porque hoy en día, hermanos, donde quiera hay vicios, donde quiera hay... Yo como pastor a veces ando entre borrachos
Y muchos me critican como criticaban a Jesús, ¿verdad? Se junta con los paganos, con los pecadores, con los publicanos. A veces traemos moldes nosotros que nos perjudican de igual de ayudarnos. Y las nuevas generaciones traen esa libertad y tenemos que ayudarlos a ellos a que puedan permanecer firmes, que permanezcan en medio de todo sin contaminarse. ¿Entiendes la visitación de Dios en tu vida? La última reflexión. ¿Les dije que eran 4? ¿No? ¿Sí? Verso 45. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban ¿qué? Matarle. Y no hallaban ¿qué? Nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. O sea, nunca lo agarraron solo. Si hubieran agarrado solo, quién sabe cómo le hubiera ido. Esto último fue lo que hizo Jesús en ese día que entró a Jerusalén. Marcos aclara que la entrada a Jerusalén, que la entrada del templo fue lo último que hizo, y como ya se estaba haciendo tarde, se fueron. Así es que esto fue lo último que hizo. El asunto está en que el templo de Dios lo ha cambiado a otro lugar. Mucha gente piensa que sigue viviendo en el Antiguo Testamento y que sigue viviendo bajo las promesas de los judíos. Recordemos que nosotros no somos judíos. ¿Qué somos nosotros? Gentiles. Y que en Cristo ahora somos de Cristo, ¿verdad? Yo me llamo Gerardo de Cristo, no me llamo Gerardo Ayala. Allá en el cielo no me conocen así. Me conocen como Gerardo de Cristo. ¿Sí? Amén. Felipe de Cristo. Algunos traemos tan arraigado el apellido que no lo queremos soltar, pero ahora ya lo soltamos en el nombre del Señor. Dios ha cambiado el lugar de su presencia. Dios prometió su presencia, que estaría con ellos en el tabernáculo en el tiempo en que anduvieron por el desierto, y después se trasladó al templo de Jerusalén. Es por eso que cuando usted ve a los judíos que oran y están fuera de Jerusalén, ellos se ubican más o menos donde ellos consideran que está Jerusalén, y se hincan y se agachan o hacen reverencia, ¿verdad?, hacia el templo de Jerusalén, porque para ellos les fue dada una promesa de presencia de Dios ahí, y tanto ha sido la evidencia de esa promesa que hasta misiles que han mandado para allá, los misiles se descontrolan, dejan de funcionar y no pueden hacer absolutamente nada. Pero ¿qué quiero decir yo con esto? Aquí estamos hablando del templo, de un lugar donde Jesús llega a Jerusalén, donde todavía estaba erigido el templo, y entonces Jesús se da cuenta de algo muy importante. ¿Para qué dice que era el templo? La casa de Dios. Casa de oraciones. Muy bien. ¿Y qué había allí en el templo? Había un mercado, ¿verdad? Se vendían cosas para los sacrificios,
¿Cuál era la ofrenda mínima de aquel tiempo? Una paloma, ¿verdad? Era lo más barato, porque la podían agarrar en el monte también, ¿verdad? Pero ahí había palomas por los flojos que no les gustaba andar allá siguiendo palomas, ¿verdad? Y había cambio de monedas y otras cosas más, de tal manera que se molesta a Jesús. Es el único ah, momento en que la Biblia habla de que Jesús se molestó. ¿Ok? Por eso dice la Biblia: airaos, pero no pequéis. ¿Sí? Tenemos derecho a enojarnos, pero no a pecar por el enojo. Jesús lo que hizo fue tomar autoridad de lo que los sacerdotes y los ¿mande? ¿Los qué? No escucho. Sí. Los que estaban allí no los echaba fuera nadie. A lo mejor estaban coludidos con los sacerdotes, estaban coludidos con los levitas. Por cierto, levitas, hermano, no significa músico. Era una de las actividades que hacían los levitas. Pero limpiaban el templo, acomodaban todas las cosas, eran los de mantenimiento, ¿verdad? Y entre un montón de cosas que hacían, tocaban, ¿sí? Así es que el que quiera ser levita tiene que entrarle a todo lo demás. Si no, pues le podemos decir salmista o músicos, no hay ningún problema. Pero lo que quiero decirles es de que en aquel tiempo representaba la misma presencia de Dios. Estaba el arca en lo que es el tabernáculo, pero acá en Jerusalén ya no estaba, ¿ok? Pero sí era una promesa de parte de Dios. Y cuando Cristo vino a morir por nosotros, cambió el lugar de su presencia. ¿Me está escuchando? Pablo dijo: ¿o no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? Dicho de otra forma, tú y yo somos el lugar donde Dios habita. ¿Qué tanto oramos nosotros, hermano? Dijo que ese lugar era ¿qué? ¿Para qué? Casa de oración. Y si ahora el templo o el lugar donde habita Dios es casa de oración, ¿qué tanto oramos nosotros? Por eso dice así, la misma escritura. Ahora dirá: pastor, usted nos está echando hasta con garrotes y piedras. No, recuerde que son reflexiones, ¿sí? Esta reflexión tiene que ver con el propósito de poder entender que tenemos que echar fuera todo aquello que estorba en nuestras vidas, para que realmente esto que ahora es el templo de Dios se convierta en lo que debe ser. Había un hermano en una iglesia que cuidaba tanto el local donde se hacían los cultos, que si ponían una flor de estas, para él era pecado. Pero ¿sabe por qué? Porque todo el ser humano siempre queremos desviar nuestra vista hacia otra cosa cuando sabemos que estamos mal. Es muy sencillo. Esto pasó en el huerto del Edén. Ustedes ya saben la historia. Fue puesto Adán y Eva,
¿verdad? Pusieron el árbol de la vida, el árbol del bien y el mal. De estos dos no comas, de este no comas, de aquel sí, pero de este no. Y vino la serpiente, le engañó, ¿verdad? Vio Eva que comió de la manzana y dijo, oye, no pasa nada. Así decimos muchos de nosotros, ¿no? No pasa nada, es mentira eso. Bueno, pues resulta que sí pasó. Entonces le envolvió la serpiente, va y va con Adán. Allí hay dos tendencias, ¿verdad? Dos tendencias de los teólogos. Dicen algunos, que es la que preferimos nosotros los que hablamos a los matrimonios, ¿verdad? Que Adán amaba tanto a Eva, que sabía que había desobedecido y sabía que se iba a perder, y decidió perderse con ella, ¿verdad? Qué negociazo, ¿verdad? La otra corriente es de que Adán era tan mandilón que no cuestionó a Eva. Le convino mejor la primera. Que no cuestionó a Eva, porque Eva se merecía un regaño de Adán. Como decimos nosotros, te dije. Porque según lo que le contesta Eva a la serpiente, Adán había hecho bien la chamba. Y había dicho, hey, de ese árbol no vais a comer. Porque cuando la serpiente le dice a Eva, oye, come de este árbol, no debemos de comer esa fruta. Entonces le dice la serpiente, no pasa nada, hombre, no hay problema. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Dios, por eso. O sea, le despertó la codicia. ¿Sí? Entonces Adán había hecho bien la chamba, le había instruido bien. Se merecía un regaño Eva. Sin embargo, no fue así. ¿Verdad? Comió juntamente con ella. Y entonces, solamente entonces se le abrieron los ojos. ¿Por qué? Se pregunta uno. Porque a Adán le fue dado el mandato, no a Eva. ¿Me escucha? El mandato se le había dado a Adán. Entonces cuando come Adán, entonces se les abren los ojos. Y entonces se dan cuenta ¿de qué? De que estaban desnudos. Y algunos dicen que una profesión muy, muy antigua es otra. Con esto hay una evidencia que el de costurera y el de diseño de modas es la primera profesión que empezó a trabajar en el ser humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué hicieron? Delantales con qué taparse, ¿verdad? Entonces, cuando Dios empezó a buscarlos, ellos se escondieron y entonces los encuentra y le dice, hey, ¿qué pasó con ustedes? No, es que te oímos y nos dimos cuenta que estábamos desnudos y nos escondimos. Oye, a ver, ¿cómo está? ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando la persona desobedece, empieza el ser humano a hacer cosas indebidas, cosas no muy comunes, no cosas de Dios, pues, para que me entienda. Entonces, empieza a cuestionar Dios a Adán y le dice, oye, ¿cómo te diste cuenta? Y como todo ser humano, le echó la culpa a Dios, a Adán. ¿Sí se da cuenta? Mira, sí. Primero la mujer, ¿no? La mujer que tú me diste, no, yo no tengo la culpa. No. Es la mujer y tú, que tú me diste, me dio de comer. Y yo, pues pobrecito yo, ¿verdad? Y la mujer llega y le dice la serpiente, y entonces llegan las maldiciones. ¿Qué quiero decirle con esto? Que regularmente el ser humano le echa la culpa a los demás. Así somos los seres humanos. No queremos ver las cosas.
Y entonces esta persona que le está platicando ahorita quería ver mejor esta flor que los problemas que él traía. Y entonces se enojaba con todo mundo porque había flores en el altar. Porque según él estaba la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios no debe haber ni flores. Muchas veces nosotros, hermanos, cuando no queremos vernos a nosotros mismos, le echamos la culpa a los demás. Regularmente es así. Pero lo que voy es de que Dios nos está recordando en su entrada triunfal que ahora el templo, que el lugar que debemos de limpiar, y si te molestas por algo, debes molestarte contigo mismo por la forma mal que nosotros vivimos o hacemos, o lo que hacemos con nuestro cuerpo, que es el templo de el Espíritu Santo o Dios. Así es que, hermanos, esta entrada triunfal nos hace reflexionar estos 4 puntos bien importantes. Tu cuerpo es importante para Dios. Muchos no deberíamos estar enfermos, pero hacemos caso omiso. Dañamos nuestro cuerpo. ¿A quién le gusta la coca? A nadie. Ita, qué bárbaro. Hay muchos alimentos que nos hacen daño. ¿Verdad? Y nosotros no hacemos nada. Al contrario, los comemos. El templo ya no está allá en una piedra. El templo somos nosotros. Y Dios es celoso de nuestro templo. Dios habita contigo, conmigo. Allí está. Es cierto, nos ha puesto a nuestro cargo el templo, pero no para que hagamos lo que nos dé la gana, sino para hacerlo correcto. ¿Usted cree, por ejemplo, que tener sexo es malo? No es malo. El problema es el adulterio y la fornicación. ¿Sabe por qué? Porque estamos profanando el templo de Dios. Pero cuando lo hacemos con nuestro cónyuge, con nuestro esposo, con nuestra esposa, entonces no hay ningún problema, porque no estamos profanando nuestro cuerpo. Porque recordemos que venimos a ser uno. ¿Ok? Pero cuando una persona va y hace una relación sexual en un lado y luego en otro, y anda diciendo que su corazón es de condominio y toda la cosa, lo único que está provocando es dañar su cuerpo, y por lo tanto está perjudicando el templo de Dios. Y de igual de enojarnos por una rosa, o porque pusieron este piso aquí, o porque está esta cosa aquí, deberíamos de preocuparnos por nuestro templo que es de Dios. Así es que esta cuarta reflexión tiene que ver con yo ubicarme, que es el templo de Dios, y a quién debo yo cuidar. Debo ser estricto y debo ser minucioso en el cuidado del templo. Todos los mandamientos están hechos con el propósito de que cuidemos el templo de Dios. Obedezcamos y nosotros seremos bendecidos abundantemente. Quiero que se queden con esto. Dios todavía sigue siendo Rey de Reyes, Señor de Señores. Todavía Dios sigue salvando. Dios todavía sigue obrando, pero Él está esperando, número 1, que entendamos nuestro tiempo de visitación, que entendamos, ¿qué más dijimos? Que tenemos que evangelizar y predicar, y que entendamos también que somos el templo de Dios.